Bienvenido a la iglesia. Amén. Bienvenido. Gracias, y que Dios le dirija. Amén. Bendiciones de lo alto. Saludos para todos los hermanos y amigos que hoy también se conectaron temprano para participar del estudio de la Santa Palabra de Dios. Qué bendición poder ver lo que el Señor nos revela en su palabra, cómo nos dio esa luz menor que nos guía hasta la luz mayor y que nos incentiva constantemente a prepararnos para el desenlace final de la historia del mundo. Qué bendición poder estudiar juntos y reclamar la promesa del Señor que nos ha dicho: yo amo a los que me aman y me encuentran los que madrugando me buscan. Queremos en esta hora interceder en oración de manera especial antes de continuar con el estudio de la palabra por algunos nombres específicos que han sido señalados entre todos aquellos que han solicitado oraciones intercesoras. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tenemos de presentarnos ante ti, de acercarnos confiadamente al trono de la gracia con los méritos de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Te presentamos, oh Señor, las peticiones que tu hija Bélgica ha pedido delante de ti, también las peticiones de tu hija María. También queremos presentarte en esta hora a María Elena y su familia. También te presentamos de manera especial a Ana, y también te presentamos los pedidos que en su corazón y también de manera especial te ha presentado tu hija Teresa. Queremos, Señor, que tu Santo Espíritu responda en una forma poderosa en este día a las peticiones que han elevado para sí, para su familia y para aquellos también por quienes interceden constantemente. También te rogamos, Señor, que visites de forma especial cualquier persona que se encuentre en una situación de urgencia, ya sea en el plano emocional, físico, espiritual. Te pido también, Señor, que abras nuestro entendimiento al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy en el estudio de la palabra queremos abordar una temática de esas que son puramente del adventismo. Estamos hablando acerca de las leyes que esperamos que en algún momento sean dictadas y sean colocadas como el último desafío que el pueblo de Dios ha de enfrentar en el conflicto entre el bien y el mal. Pero quiero que en base a todo lo que hemos visto hasta ahora, usted recuerde los atentados que el enemigo ha provocado contra el pueblo remanente de Dios en momentos cruciales de la historia. Uno de esos momentos fue en Babilonia, y Babilonia es un símbolo muy particular de las fuerzas del mal aquí en la tierra, confederadas en el mundo religioso para atentar contra el pueblo de Dios. Por eso vimos que en Apocalipsis se menciona 6 veces a Babilonia, siendo la que protagoniza la persecución contra el pueblo remanente de Dios, aún en el tiempo del fin. Y claro, para ser derrotada, la Babilonia mística. Y entonces retornamos con nuestra mente a la Babilonia literal, aquella que hace 26 siglos gobernaba el mundo conocido, especialmente en el cercano oriente. Allí vemos a Nabucodonosor, el monarca del imperio más poderoso en esa época. Lo vemos atentando con una pena de muerte contra el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y usted notará que el blanco principal del enemigo, cuando llega una hora crucial para determinar quién quedará del lado de la verdad y quién del lado del error, siempre ha sido contra los mandamientos que hablan sobre la adoración a Dios. Por eso cuando al Señor Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más grande de la ley, el Señor Jesús no esquivó la pregunta ni minimizó la importancia de la misma. Tampoco dijo, no, todos los mandamientos son iguales, de ninguna manera. El Señor Jesús dijo, el primer y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es el primero. Estaba refiriéndose a la primera tabla de la ley de Dios, que se resume de una manera maravillosa
de esa manera. Y el segundo, hablando de la segunda tabla, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero es el segundo. Así que por eso la ley se dio en dos tablas y hay un orden. La primera contiene los 4 mandamientos que presentan nuestro deber hacia Dios, nuestra responsabilidad vertical. El resto de la ley, la segunda tabla, nuestra responsabilidad horizontal hacia el prójimo. Y entonces notamos que el atentado del enemigo justamente es en esos primeros mandamientos donde algunas personas tienden a darle menos importancia, porque por quebrantar uno de los mandamientos de la primera tabla, nadie tiene problema a nivel general en ninguna nación, en ningún país, por quebrantar uno de esos primeros mandamientos, no se le persigue. No tiene problemas civiles ni penales, pero cuando alguien atenta contra uno de los mandamientos de la segunda tabla, entonces sí enfrenta situaciones penales o civiles. Por eso es que muchas veces la gente tiende a guardarlos de la segunda tabla sin ningún tipo de problema, tanto en el mundo religioso como en el mundo secular, porque temen a la consecuencia, no porque tengan algún tipo de respeto hacia la ley de Dios. Donde se demuestra la lealtad a Dios es en la primera tabla, porque esa es la que habla de nuestra responsabilidad hacia Dios. Esa no es por un temor a los gobernantes, esa es por un temor a Dios. Y entonces por eso encontramos de manera interesante que Jesús presenta que esa es la más importante de las dos tablas, la primera. Y por eso cuando señala hacia un lado de la ley, lo hace hacia esta. Es importante, todos los mandamientos son relevantes y de una importancia capital. Sin embargo, la primera es más importante. Y en la ley misma vemos la expresión de Cristo que dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, pero primero a Dios lo que es de Dios. Y cuando entra en pugna una cosa con la otra, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que por eso vemos que en Babilonia, en el año o en el siglo VI antes de Cristo específicamente, cuando el remanente de Dios estuvo representado por los jóvenes hebreos, el atentado fue al segundo mandamiento, o sea, a la primera tabla. Querían que adoraran la imagen, prohibida en el segundo mandamiento, que adoraran la imagen. Y luego entonces vemos que en el tiempo de los persas, cuando el pueblo de Israel vivía en Persia, los días de la reina Esther y Mardoqueo, encontramos que también se dictó una ley que promovió Amán, el malvado Amán, contra el pueblo de Dios, una ley donde también se obligaba a doblar las rodillas, a adorar a un ser humano, cosa que Mardoqueo no lo aceptó como miembro del pueblo remanente de Dios en ese tiempo. Y lo que ocurrió en el año 473 antes de Cristo, allí en Persia, con esa ley que obligaba de alguna manera a abandonar los preceptos sagrados, que atentó contra el pueblo de Dios, que hubo un decreto de muerte, como lo hubo en Babilonia con el horno de fuego, ahora hubo un decreto de muerte en todo el reino de los persas, que ya era mucho más amplio, más grande que el de Babilonia. Iba desde el norte del África, Egipto, Etiopía, pasaba todo el cercano oriente y llegaba hasta el sudeste asiático en la India. Más de 120 naciones confederadas en el imperio medo-persa. Y allí también se atentó contra el segundo mandamiento. El problema fue de adoración en Babilonia, el problema fue de adoración también en Persia. Los fieles decidieron, aunque otros no le daban la importancia que requería, mantenerse leales al Creador. Pero en las escenas finales de la historia del mundo, de acuerdo a lo que describe Apocalipsis y especialmente Apocalipsis 13, el atentado es contra el cuarto mandamiento, que también habla de la adoración. Se centra en adoración también el conflicto final, pero ya no será tan evidente adorando una imagen, por lo menos de manera directa, porque de manera indirecta se estará adorando a la imagen de la bestia y a la bestia al ceder a las demandas mediante la obligatoriedad que se ha de exigir con las leyes dominicales. Así que el atentado será contra el cuarto mandamiento. Por eso Apocalipsis 13 y 14 vemos de un lado que la bestia exige que la adoren, su pena de muerte, mientras que Apocalipsis 14
Dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un indicativo directo señalando al cuarto mandamiento, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por eso la indicación en el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria. Eso de temer a Dios está señalando la ley, porque el temor a Dios lleva a la obediencia. La primera vez que en la Biblia aparece la expresión temor a Dios es en Génesis 22, donde el ángel detiene la mano de Abraham cuando con una obediencia que llegó hasta lo último, le dice, detente porque ya conozco que temes a Jehová. Y más adelante el gran sabio Salomón, resumiendo toda la sabiduría, dice en Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oído es este, o sea, lo más importante es esto, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Nota cómo el temor a Dios está asociado con el guardar sus mandamientos, pero luego de llamar la atención a los mandamientos, a la ley, cuando dice temed a Dios, entonces va específicamente al blanco, al cuarto, cuando dice y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Importantísimo entonces que tomemos en cuenta esta verdad que se presenta en las escrituras y por eso hemos visto siempre como una señal del desenlace final lo que tiene que ver con el dictamen de leyes dominicales o como lo conocemos llanamente de la ley dominical. Si hay un evento que supere en expectativa cualquier otro del que nosotros como pueblo remanente de Dios vemos como una señal de que el final está cerca, es justamente lo que tiene que ver con las leyes dominicales. Creemos que la observancia del domingo por ley se transformará en la marca de la bestia de Apocalipsis 13, cuando ésta sea impuesta por obligatoriedad, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Allí será una señal. Luego se va a esparcir por el mundo entero. Pero cuando ocurre en Estados Unidos es una señal que Dios ha decidido dar a su pueblo remanente. Sin embargo, tanto la escritura de Génesis hasta Apocalipsis, y no solamente lo que vemos en el don profético, aclara que los eventos de los últimos días involucrarán definitivamente la ley de Dios y especialmente el cuarto mandamiento, el que nos recuerda quién es nuestro creador, que es la base de nuestra adoración. Dice la Biblia en Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón se llena de ira. Todo eso después de pasar la persecución medieval, después del Señor pues buscar un asilo para su pueblo en el tiempo del fin, cuando la tierra ayuda a la mujer, cuando se levanta la nación norteamericana y sirve como lugar de libertad para los que huían de la persecución en Europa. Lo próximo que se ve en el escenario profético es que el dragón se llena de ira contra la iglesia, contra la mujer que representa a la iglesia en la profecía, y se va a hacer guerra contra el remanente, contra el resto de la descendencia de la iglesia, los que quedan hasta el final fieles a Dios. Y describe las características. Dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. También Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese énfasis que presenta el libro de Apocalipsis en la obediencia a la ley de Dios describe claramente cuál es la tensión al final en cuanto al tema de la adoración y dónde estará el centro, en la ley de Dios y específicamente en el cuarto mandamiento que será la piedra de toque. El libro del Apocalipsis también nos dice que el conflicto final girará en torno a la falsa adoración por un lado y la verdadera adoración por otro. La adoración de la bestia y su imagen por un lado y la adoración de Dios por el otro. La verdadera adoración se define con un lenguaje muy claro, señalando al cuarto mandamiento, cuando dice, como hemos visto, adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. También nos dice la inspiración en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 484. El sábado es el tema que probará a todos. Es la línea de demarcación entre los leales y fieles y los desleales y transgresores.
También, continuando en esa misma línea de pensamiento, la inspiración nos recuerda que la cuestión del sábado será el asunto crucial durante el gran conflicto final en el que todo el mundo participará. Nadie podrá sustraerse. Serán leyes universales. Todo el mundo tendrá que tomar partido de un lado o del otro. En esa misma cita nos dice la inspiración, vendrá un tiempo cuando la ley de Dios será invalidada en un sentido especial en Estados Unidos de Norteamérica. Los gobernantes de Estados Unidos promulgarán leyes y pondrán en vigor la ley dominical, y de ese modo el pueblo de Dios será puesto en gran aprieto. Tendrá que tomar decisiones en los trabajos, en los lugares de estudio, aún entre las familias, donde recibirán grandes desafíos con aquellos que no han aceptado o que no acepten la verdad. Finalmente dice en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 430, con relación a ese punto, este asunto no tardará en estar delante de nosotros. El día de reposo de Dios será pisoteado y en su lugar será exaltado un falso día de reposo. Y nos hacemos la pregunta, a pesar de que en algunos países, como en el Cono Sur, ahí en Argentina, en algunos países de Europa, como Polonia, Alemania, y prácticamente la mayor parte de Europa, aunque en esos lugares se han estado manoseando algún tipo de leyes dominicales, se han estado colocando algunas leyes restrictivas, ¿por qué específicamente donde será la señal, aunque todo lo demás se está preparando el escenario, pero por qué en Estados Unidos de Norteamérica, donde será la señal inequívoca que el Señor dará, por qué allí en las últimas décadas pareciera haber un silencio en lo que tiene que ver con la legislación de justamente un decreto dominical? Aunque siempre hay movimientos que les gustaría, que promueven, que defienden, pero ¿por qué ha habido en ese sentido un silencio? ¿Por qué no ha estado en la palestra pública este tema de la ley dominical, donde indica la profecía que será una señal? La razón es la siguiente. A fines del siglo XIX, cuando se implantaron leyes dominicales en varios estados de Norteamérica, y de hecho sabemos por la historia denominacional que muchos de nuestros hermanos enfrentaron cárceles, por lo menos uno murió también producto de esas leyes que se impusieron, la defensa que se levantó en cuanto a la libertad religiosa fue prominente, muy prominente. Todavía nos quedan los documentos, especialmente los que utilizaron Wagner y Young en la defensa en el Congreso norteamericano. Y el enemigo aprendió que cuando este movimiento pues surgió en cuanto a las leyes dominicales en Norteamérica a finales del siglo XIX, el pueblo se unió y logró una preparación y una defensa de la verdad como nunca antes. Así que Satanás, habiendo aprendido de esa lección, él entonces, entendiendo que como pueblo nosotros estamos esperando eso entre las señales del fin, y que esas señales el enemigo sabe que nos moverán a prepararnos para la segunda venida como ninguna otra cosa podría hacerlo, por el hecho de que la ley dominical, cuando se dicte, como veremos más adelante, detonará todos los demás eventos proféticos, eventos escatológicos que estamos esperando. Y entonces, lo que menos Satanás desea del pueblo de Dios, del pueblo remanente, es que se llenen de fervor y que busquen la preparación en este tiempo crucial. Por eso el enemigo mantiene las leyes dominicales bastante alejadas, donde no se puedan ver. No significa que no se esté trabajando para ello, pero la mantiene fuera del alcance visual, donde esto no despierte ningún tipo de interés de preparación. Y así, de esa manera, el enemigo busca que seamos inducidos a pensar que tenemos todavía mucho tiempo por delante. Sin embargo, Satanás está trabajando en forma solapada, tras bastidores, removiendo la barrera legal de la separación entre iglesia y Estado, que es la que impide que se dicte una ley dominical. O sea, una ley dominical no va a ser dictada solo porque la presente un legislador en el Congreso norteamericano, no. No porque de repente la Suprema Corte decide, no, primeramente tiene que quitarse la barrera de separación entre iglesia y Estado.
esa que fue la que detuvo las leyes dominicales hace más de 100 años, a finales del siglo XIX. Así que los asuntos comunes, el enemigo quiere que nos parezcan que ocurren de manera habitual, que otras cosas roben nuestra atención, que otras cosas parezcan ser más urgentes y que sigamos como nada hasta que sea demasiado tarde, porque entonces el enemigo, para aquellos que no se hayan preparado, de repente, de manera sorpresiva, brincará como si fuera un león rugiente sobre su presa, y así como prácticamente se atrapa una presa que está desprevenida, así el enemigo quiere atrapar al pueblo. Solo un pequeño movimiento con relación a la ley dominical que hemos estado anunciando, de alguna manera despertaría a muchos a la realidad del tiempo corto que nos resta. Pero la ley dominical, como Satanás la ha estado preparando, explotará de repente en la cara de muchos que no le dará la oportunidad para prepararse. Por eso el tiempo de prepararnos es aquí y ahora. No habrá tiempo de preparación cuando tengamos nosotros frente a frente el desafío de ese evento que describe la pluma inspirada, que es el examen final, que es lo que de alguna manera demostrará si la persona quedará del lado de los redimidos o del lado de los perdidos. Es la señal y es el evento, es la prueba, así es la gran prueba mediante la cual se decidirá nuestro destino eterno. Si vamos a estar sellados, si el sello de Dios será colocado, y sobre aquellos que el sello de Dios se ha colocado, como veremos más adelante en la semana, ya serán inconmovibles, tanto espiritual como intelectualmente. O sea, no habrá forma de que reciban el engaño. Así que es importante saber esta parte. Y esa es la razón, esa que estamos presentando, es la razón por la que muchos no están mirando ese movimiento activo en forma abierta en la actualidad en los Estados Unidos de Norteamérica con relación a lo que son las leyes dominicales, especialmente en las últimas décadas. Cuando vemos el libro Conflicto de los Siglos, libro trascendente en lo que tiene que ver con la interpretación de la escatología para el tiempo del fin y que arroja detalles inmensos de todo lo que presenta la Biblia, encontramos que 3 capítulos de ese libro Conflicto de los Siglos tratan sobre el drama final antes de que concluya el tiempo de gracia. De paso, la ley dominical se dictará poco antes de que termine la gracia. Y la razón es que constituirá la gran prueba, dice la inspiración, en torno a la cual se decidirá nuestro destino eterno. Es la última prueba y esa prueba tiene que llegar justo antes de que se cierre la gracia. Y esos 3 capítulos que hablan acerca del drama final antes del cierre de la gracia en el conflicto de los siglos, que hoy muy bien lo pudiéramos tomar como tarea para en algún espacio del día leerlo, son los siguientes: la libertad de conciencia amenazada, el conflicto inminente y el mensaje final de Dios. Cuando leemos detenidamente esos capítulos, le da la clara impresión al estudioso de las profecías de que la crisis que se generará en torno a la temática sábado o domingo en los Estados Unidos se desarrollará de una forma gradual. Cada una de esas declaraciones sugiere que las leyes dominicales serán un asunto candente en la política de Estados Unidos y que la legislación dominical se desarrollará sobre cierto periodo de tiempo. Esa es la primera impresión cuando uno lee de manera rápida. No significa que sea esa la realidad. Note, por ejemplo, lo que dice en la página 650 del libro Conflicto de los Siglos. Dice: la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Esto parece un titular de un diario de hoy, pleno siglo XXI y en el año también 2021. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América, sigue diciendo, se verá a los representantes del pueblo, a los legisladores, tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares. No es eso lo que nosotros vemos en los congresos de todo el mundo, incluyendo nuestro país.
cómo los legisladores, tratando de asegurarse el favor de la gente, asegurar los votos, se doblegan a las exigencias populares. Pero dice claramente aquí que aún en los Estados Unidos de la Libre América, y esto estamos leyendo es profecía inspirada en el conflicto de los siglos, se verá en los Estados Unidos de Norteamérica los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Piense por un momento, si los legisladores fueron capaces de ceder a las demandas de ciertos grupos para ceder ante leyes que promueven y exaltan a los sodomitas, ¿qué no harán con una ley que es tratada y es traída por un asunto que parece ser benéfico para la familia, para el medio ambiente, para la misma clase obrera que estará siendo beneficiada por una legislación dominical? Imagínense. Por eso debemos prestar atención. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Las dos instituciones que heredamos del Edén, de cuando todo era perfecto y en gran manera, son el matrimonio y el sábado. Las dos instituciones divinas que heredamos del Edén, que nos llegan desde el paraíso. Y la primera fue el matrimonio, la segunda el sábado, en ese mismo orden. Pues en ese mismo orden ha sido el atentado, primero contra el matrimonio, con las leyes que promueven todos los aspectos de los sodomitas, con las leyes que de alguna manera hoy están exaltando a Sodoma de manera legal. Posiblemente los hombres de Sodoma tenían mucho menos luz que la que se tiene hoy en día. No estamos hablando de una sociedad que se dice ser cristiana, aunque en diferentes denominaciones. La sociedad que ha recibido tanta luz, la que está promoviendo esas leyes. Por eso en el día del juicio, como dijo Jesús, será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra. O sea, no significa que lo de ellos no fue nada, no, serán castigados, pero será más suave, será más tolerable lo de ellos, lo que ocurrió con ellos, que lo que le va a ocurrir a esta sociedad de este siglo XXI, de esta era postmoderna y postmoderna, donde se defienden esos asuntos teniendo tanta luz. También nos dice la inspiración allí en el mismo capítulo del libro Conflicto de los Siglos. Pero a medida que se va agitando más y más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido como inverosímil. Hay gente que cree que eso nunca va a ocurrir. Y el tercer ángel producirá un efecto que no habría podido producir antes. O sea, el mensaje que nosotros predicamos de Apocalipsis 14, 6 al 12, cuando tengamos a mano la publicación de la ley dominical, como lo hemos estado anunciando durante 175 años aproximadamente, eso le dará una intensidad al mensaje, una impresión, cuando no solo podamos decir esto es lo que viene, sino miren aquí donde ya vino y lo habíamos anunciado durante todo este tiempo. Gente que ya tiene en su mente la materia prima de la verdad, ha escuchado estos temas, ha escuchado la predicación de la verdad, y esta es una de las razones por la que esta temática de la verdad presente no debe dejarse fuera de nuestra predicación, especialmente en el aspecto evangelístico, donde muchas personas, si bien es cierto, no tomarán la decisión inmediatamente, pero quedarán con un conocimiento de la verdad que les hará tomar las decisiones correctas cuando llegue la hora decisiva, cuando llegue esa prueba, esa gran prueba final, en torno a la cual se decidirá el destino eterno. En la página 502 dice el conflicto de los siglos: a medida que gana terreno el movimiento en pro de la observancia obligatoria del domingo, ellos se alegran en la seguridad de que ha de concluir por poner a todo el mundo protestante bajo el estandarte de Roma. Eso es lo que se procura, porque esa institución del falso día de reposo es una institución que tiene la marca de Roma. Y por eso, pues, la obediencia a esto bajo cualquier pretexto sería colocarse bajo la bandera de Roma, sería exaltar la imagen de la bestia, de esa institución que se describe en el libro del Apocalipsis. Y en la página 665 dice el conflicto: al paso que el movimiento en favor de la imposición de la observancia obligatoria del domingo se vuelva más audaz,
que ahora es muy solapado, pero se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. No será solo promover una ley dominical y ya, y que el domingo no se trabaje y ya, por ley, sino un atentado contra los que guardan los mandamientos de Dios, contra aquellos que no se unirán en el atentado contra Dios. No significa que tendremos que ponernos a trabajar en ese día para demostrar que no lo estamos guardando. No trabajar ese día no es el problema, es invalidar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, porque con imponer por obligación el primer día de la semana se extenderán las horas laborales en el resto de la semana. Y eso impondrá entonces definitivamente una prueba para aquellos que guardan los mandamientos de Dios, y especialmente el cuarto mandamiento, que nos recuerda lo que tiene que ver con la observancia del sábado, la adoración al Creador. Note que en las declaraciones que hemos visto, la inspiración nos da algunos detalles interesantes. Nos habla de representantes del pueblo, de legisladores, doblegándose a exigencias populares. Nosotros hemos visto lo que han sido capaces de hacer las protestas en los últimos 2 años. En los últimos 2 años, las protestas han derribado gobiernos, han cambiado constituciones, como lo que están haciendo recientemente en Chile. Como cualquier protesta popular, aunque no se lancen a las calles, solo que se logre ser tendencia en las redes, es capaz de modificar la actitud de legisladores, de gobernantes. Notemos que lo que se escribió hace más de 100 años, hoy tiene un sentido muy especial, muy particular, en lo que tiene que ver con la forma como de alguna manera esto tendrá un cumplimiento dramático en los días que nos ha tocado vivir. Otra declaración que es relevante en todas las que leímos allí del don profético es cuando dice que a medida que gana terreno el movimiento en favor de la observancia obligatoria, o sea, es algo que está trabajando solapadamente, es algo que está pues ganando terreno de manera furtiva, de manera imperceptiva. Así que Satanás definitivamente ha cambiado su estrategia. No está de manera frontal, sino de manera lateral. Está utilizando ahora otros elementos antes de que se produzca el dictamen o la proclama de una ley dominical nacional en los Estados Unidos de Norteamérica, que será la señal que nos indicará entonces qué nosotros debemos hacer, porque Dios no nos dejó a expensas del criterio de alguien que interprete por sí mismo y diga, bueno, yo creo que ya es hora, porque yo creo que puede ocurrir esto, que va a ocurrir aquello, en lo absoluto. Noten que se establecerá claramente un sistema y un orden a nivel global donde se pueda obtener entonces incluso un decreto de muerte para aquellos que se consideren disidentes de seguir las leyes civiles en el orden de la ley dominical. Pero ¿qué debemos hacer ahora nosotros? Nosotros que estamos ahora todavía bajo la pandemia, bajo situaciones del estrés que esto ha despertado, de angustia, de temor generalizado en muchas personas. Hay personas que bajo el temor han tomado decisiones poco racionales. Y es por eso que el Señor Jesús dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque bajo el temor no se toman decisiones adecuadas y correctas. Hay personas que han tomado decisiones apresuradas porque alguien le dice, mira, ya es hora de que hagas esto, ya es hora de que vendas todo esto que tiene. Y mire lo que dice, por ejemplo, la inspiración en ese sentido. En el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 438, ya arribando a la parte final, dice lo siguiente. Muchos apartarán su mirada muy lejos de los deberes actuales. En vez de estar ahora preparándose y ayudando a preparar a otro y predicando, apartarán su mirada de los deberes actuales, del actual consuelo y de las presentes bendiciones, y pedirán prestado dificultades para la crisis futura. O sea, tomarán decisiones que lo van a poner en situaciones difíciles antes de que llegue la prueba final. Y esto es lo que nosotros vimos que ocurrió hace 40 años, hace 30 años, donde grupos tomaron decisiones apresuradas, extremistas, e incluso se separaron de la familia, se separaron de la iglesia, decisiones apresuradas que hicieron más daño al mensaje. Y luego muchos perdieron la fe, algunos perdieron hasta su sano juicio y finalmente muchos se fueron al mundo.
Esto es lo que está indicando la profecía, porque termina diciendo esa cita. Eso significará fabricar un tiempo de angustia anticipado y no recibiremos gracia para ninguna de esas pruebas anticipadas. Vamos a ver mañana la provisión que Dios ha hecho para aquellos que cuando se produzca la señal en Estados Unidos, al dictarse la ley dominical, obedezcan a lo que Dios ha dicho que deben hacer. Y lo que ocurrirá con aquellos que buscaron un tiempo de angustia anticipado al tomar la decisión apresurada. Note, dice esta cita del libro Consejos para la Iglesia en la página 509, lo siguiente, con esta cerramos por hoy. Dice, el Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión. Quiero que note que Dios le mostró eso repetidas veces, la importancia que tiene. Que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. Gente dice, déjame sembrar esto para cuando llegue el tiempo de la persecución. Oiga, la preparación es en el orden espiritual. Ahora, en este momento, dice que sería contrario a la Biblia hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. Vi que si los santos guardaban alimentos almacenados o sembrados en el campo para el tiempo de angustia, cuando haya hambre en la tierra y pestilencia, manos violentas se lo arrebatarían y extraños cosecharían sus campos. Cuando llegue ese momento, termina diciendo la cita, será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas estarán aseguradas en aquel tiempo y no sufriremos escasez ni hambre, porque Dios puede preparar mesa para nosotros en el desierto. Gloria al Señor. Consejos para la Iglesia en la página 509. ¿Cuál es la provisión? ¿Cuál es el momento adecuado para el movimiento general, para las decisiones que sabemos que tenemos que tomar como pueblo y en forma particular como familia, como individuo? ¿Cuándo? Eso lo vamos a ver en el tema de mañana, donde veremos la forma maravillosa como Dios ha decidido proteger, preservar y defender a su pueblo en esa recta final de la historia, especialmente cuando se dicte la ley dominical en Estados Unidos y esta sea replicada en el resto del mundo. Que Dios te bendiga y te ayude a estar firme hasta el fin de los días.